Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy tenemos un programa triste, es un programa que tenemos que hacer con pesar. El pasado lunes 20 de junio, en la comunidad de Cerocahui, una comunidad rarámuri en la Sierra Tarahumara, en México, fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y un guía de turistas, Pedro Palma. Para conversar sobre esos trágicos acontecimientos está con nosotros el padre Conrado Cepeda Miramontes. Él es director del Servicio Jesuita Refugiados en México. Conrado, muchas gracias por acompañarnos en este cruce de palabras. Gracias, Luis, por la invitación. Y comenzar dándoles nuestras condolencias. Es una cosa terrible lo sucedido. Sabemos que estas cosas pasan en México, pero que lleguen ya a este nivel es una verdadera tragedia y un indicador. Creo que afortunadamente el testimonio de los hermanos de ustedes es todavía más grande que el mismo crimen que se cometió. Conrado, no sé si nos pudieras narrar qué fue lo que pasó allí en la Tarahumara. ¿Cómo es que de repente un personaje ligado al narco mete a un guía de turistas, entiendo, a la iglesia, lo asesina después de haber asesinado a otras personas, y termina con la vida de dos sacerdotes? Pues creo que es consecuencia de la presencia de mis hermanos jesuitas en la región, que tiene pues desde la colonia, y que bueno, hubo cortes por el tema de las expulsiones, pero esa presencia que incluye también el acompañamiento, y eran conocidos el Chueco y el guía de turista, los conocían desde niños a ellos. El Chueco es el narco. Así es. El asesino. El asesino. Y ellos, tanto Mora como el Gallo, como le decimos cariñosamente a los dos, ellos conocían desde niños a todos ellos. Entonces, es de suma extrañeza de que alguien que respetaban profundamente haya llegado el narcotraficante y haya cometido estos crímenes terribles, ¿no? Y creo que en parte parece que hay una hipótesis ahí, que andaba drogado el Chueco, y por eso la confusión y que pasó los límites de alguien querido y conocido y llegarlos a matar. Pero creo que es señal de lo que está sucediendo en México más profundamente. Públicamente hay más de 100,000 desaparecidos, más de 122,000 muertos, y eso son lo que es las cifras oficiales. Imagínate lo que no se ha contabilizado, y que es una situación que se vive en todas las regiones del país. Esto que le ha sucedido a mis hermanos no es algo aislado, sino una constante y increciendo en todo el país. El pueblo rarámuri se ha caracterizado por mantenerse en resistencia, reconstruir su identidad, su cultura, y ha encontrado en ustedes, en los jesuitas, un aliado estratégico para enfrentar a los grandes ganaderos, a los mineros, ahora al mundo del narco. ¿Cómo es que se va construyendo esta relación entre jesuitas y rarámuris? Creo que es básico entender lo sucedido con el Concilio Vaticano II, que nos impulsa a los jesuitas a salir de nuestras zonas de confort y insertarnos en los mundos obrero, campesino, indígena,
con la gente más sencilla. De hecho, dejamos los grandes seminarios y nos fuimos a las pequeñas comunidades en las orillas de las ciudades, de los pueblos. Entonces, en esa línea empezamos a aprender cada vez más y mejor como las luchas de las propias personas, ¿no? Entre ellos los indígenas y en concreto de los rarámuri. Entonces empieza un proceso entre la teología de la liberación, entre la teología india también, que se ha desarrollado más en los pueblos indígenas, un acercamiento cada vez más y más profundo, y sobre todo que no puedes dejar de pensar en los sufrimientos y en las luchas propias de estos pueblos. Entonces ahí es donde se unen grandes figuras como el Ronco Robles, jesuita, fallecido también ya, y todo el Pato, otro compañero jesuita. También estos compañeros aprendieron la lengua, se insertaron, se hicieron uno más con el pueblo rarámuri. Entonces, siendo uno más del pueblo rarámuri, se puede acompañar estos procesos de resistencia contra las mineras, contra el narcotráfico, contra los grandes ganaderos, contra la tala inmoderada de la Sierra Tarahumara. Hay una figura que es un gigante en la Tarahumara, la del obispo Yaguno. Hay un punto de quiebre, de hecho, en el trabajo pastoral a partir de su nombramiento como obispo. Él tiene que enfrentar lo que fue la violencia policial y militar en contra de las comunidades por el famoso Plan Cóndor, entrarle a la defensa de los derechos humanos. ¿Sigue presente ese legado? ¿Tus hermanos sacrificados eran como herederos del legado de Yaguno? Claro que sí, porque fue uno de los impulsores de estos cambios profundos en la región y sobre todo la mirada crítica para acercarse a estas realidades. Y Yaguno en 1973, que siendo nombrado obispo, impulsa una pastoral como de mucha inserción. Entonces toda la misión de la Tarahumara, que es no solo de jesuitas, sino también con otras religiosas, entre ellas las Hermanas de la Caridad, hacen una opción por los pobres y de acompañar las luchas del pueblo. Entonces, sí, indiscutiblemente Yaguno formó y nos sigue formando con su legado, con su presencia, su manera de acercarse y hacerse uno más del pueblo y de la gente. Y creo que de ahí es donde tanto Javier como Joaquín retomaron muchos elementos que los llevó a estar donde estuvieron el día de su muerte. Hemos visto con verdadera sorpresa la forma en la que los indígenas se despidieron de tus hermanos. Los funerales han sido grandes celebraciones, ¿no? Los rarámuris celebran bailando, ¿no? Cuidan el mundo bailando y les han bailado. Lo que da la impresión es que hay una gran muestra de cariño, de admiración, de cercanía, ¿no? No es como si fueran algo fuera, sino que eran ya parte de ese mismo mundo rarámuri. ¿Estoy yo exagerando en mis apreciaciones? No, de acuerdo. Los funerales están siendo según las costumbres rarámuris, porque son unos más del grupo rarámuri. Entonces, las oraciones, las danzas, la manera en que van a ser enterrados en estos días próximos serán en los ritos rarámuris. Entonces, esto denota como la inserción y la manera de entrega de ellos de una manera sencilla. Dicen, por ejemplo, que Morita nomás tenía 2 pantalones y 3 camisas. Era lo único que poseía, en consonancia con la pobreza de la gente en esa zona. Entonces, ellos son una parte fundamental también para muchas familias de la región. O sea, su voto de pobreza era efectivo, no era de dientes para afuera. No, igualmente el gallo, también bastante sencillo, gran impulsor de las comunidades eclesiales de base, de la teología de la liberación, de la creación de comunidades pequeñas,
y también en una línea de una persona sencilla y de mucha anuencia moral entre los rarámuris. Estamos hablando, Conrado, de una región en donde opera el narcotráfico. Chihuahua como Sonora, entiendo, me acabas de contar que es tu estado natal, son los dos únicos estados de México que al mismo tiempo que son zonas de productoras de amapola, de marihuana, son zonas pegadas a la frontera, entonces son zonas de trasiego. En el caso de Chihuahua, además, dicen que el 70% de la cocaína que va a Estados Unidos pasa por la carretera de Juárez. ¿Qué significa hacer trabajo pastoral en un mundo donde los narcotraficantes han venido conquistando territorios, ganando las mentes y los corazones de los jóvenes, ofreciendo salidas económicas? ¿Cómo se convive? Digamos, porque ahí están, ¿no? No significa que haya contubernios, pero sí hay coincidencia en ese espacio. ¿Cómo se le hace? Sí, fíjate, el 2016 yo fui a Cerocahui a hacer una visita larga en aquella región y me sorprendió ver que en las esquinas veías a personas armadas públicamente. Sí. ¿No? Sí. Igualmente el día que dieron la bienvenida al internado estaba la gente armada afuera recibiendo a las familias, a los niños, a las mujeres, a los padres. Entonces esto habla de la descomposición social y la ausencia del Estado y el control del narco en la zona. No solo por la producción de drogas, como lo has mencionado, pero también por el control político, social, económico, que necesita también las grandes mineras de la región. Recuerda que siempre los rarámuris han protestado por la devastación ecológica de la región, impulsado mucho por las grandes mineras, donde se saca mucho oro. Entonces, el control que viene de la zona es de parte del narco, incluyendo también pues en otras zonas los flujos migratorios controlados por ellos también para hacerlos ingresar cobrándoles una cuota hacia Estados Unidos. Entonces la magnitud de esto ya se venía hablando ya hace más de 40 años. Fíjate hasta dónde se ha imbricado en la sociedad, en todos los espacios, estos controles de las personas armadas y del narcotráfico. Entonces, esto ha sido parte del día a día de todos los agentes de pastoral de la Tarahumara y donde hay un espacio donde se tiene que pensar muy bien las acciones para proteger la vida de las personas. Y así ha sido el trabajo de todas las personas que han estado por ahí. ¿Te parece, Conrado, si vamos a una pequeña pausa? Sí, claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan. Regresamos en muy breves instantes. Ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el sacerdote jesuita Conrado Cepeda, director del servicio jesuita de refugiados en México, sobre el asesinato de sus hermanos en la Sierra Tarahumara, Javier Campos y Joaquín César Mora. Debe ser un enorme reto, Conrado, para ustedes como orden, el enfrentar una tragedia de esta naturaleza, porque como lo comenzaste diciendo desde el principio de este cruce de palabras, no es una situación excepcional en México, pero es una situación que ha puesto nuevamente la violencia en México en los ojos de otros países. El mismo Papa intervino advirtiendo la violencia, lamentándola. ¿Qué pasos siguen, además de que, bueno, se está terminando el duelo o está el proceso del duelo, pero qué pasos siguen para ustedes como jesuitas en el marco de las políticas de seguridad de México? Pues de entrada es el anuncio de que no saldremos de la zona.
Ustedes se quedan. Nos quedamos ahí y es un anuncio público de parte del equipo de gobierno, el provincial, como una opción de cuidado de las personas, ¿no? No salimos huyendo ante el conflicto. Con más razón, creo que con mayor fuerza estaremos ahí. Y lo segundo es pensar hacia dónde pudiéramos que esto nos sirviera y nos ayudara a entender la situación que están viviendo miles y miles de personas. Esto se ha hecho público por el carácter público de la Compañía de Jesús a nivel mundial y las interrelaciones que hay por todos lados, pero hay mucha gente que ha quedado en el olvido, que no hay un seguimiento, que están enterrados en no sé qué parte y que llevan nombre y apellido y hay el sufrimiento de familias enteras. Entonces, esto debe servirnos y ayudarnos a generar una estrategia de seguridad que nos ayude a mejorar la situación en todas las zonas del país, como zonas como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, que el control del narcotráfico es enorme. Pues necesitamos una acción estructural que impacte y mejore las situaciones de protección para la gente. Entonces, no es solo pedir justicia y que se atrape al perpetuador de estos asesinatos, sino que junto con eso se abra un proceso de reconciliación, de paz, pero siempre en la línea de la justicia y siempre ejerciendo lo mejor de los seres humanos para generar nuevos procesos de vida en la gente. El mensaje que hemos escuchado por parte de la Compañía de Jesús en estos días es un mensaje que pone el acento en que la violencia es un problema compartido. O sea, es una responsabilidad de todos. Por supuesto, hay unos más responsables que en otros, ¿no? ¿Qué significa esto de que la responsabilidad es compartida, Conrado? Que es donde si hay un problema estructural y un problema donde se afecta a todos y a todas, pues tendríamos que responder en todos los niveles, tanto de la sociedad como de gobierno, como de las fuerzas públicas, como de las diversas iglesias, centros de educación. La sociedad, el pueblo de a pie también debería involucrarse en tener mayor conciencia de lo que está sucediendo, de ahí partir de ese análisis y de ahí estaremos pensando junto con otros y otras la semana que viene procesos de cómo impulsar justicia, pero con reconciliación y paz. Estos tres términos, poderlos aplicar en procesos donde ya tenemos una experiencia con, por ejemplo, CIAS por la Paz o el propio Servicio Jesuita de Refugiados, tenemos procesos de reconciliación en donde los grupos divergentes se pueden sentar a dialogar y hablar de la verdad que cada quien trae y poder iniciar procesos de reconstitución del tejido social. De esto ya tenemos experiencia. Entonces queremos impulsar eso a un nivel macro y a un nivel donde todos y todas podamos responder a esta situación y dándole su lugar a cada quien. Esperemos que todos los actores querramos impulsar esto para mejora de nuestro país. Cuando en tiempos de Felipe Calderón fue asesinado el hijo del poeta Javier Sicilia, se construyó un gran movimiento social por la paz y la justicia con dignidad, que puso en el centro el problema de la violencia y que tuvo unos diálogos que terminaron como el parto de los montes, ¿no? No tuvieron mayores consecuencias. Cuando en tiempos de el presidente Peña Nieto fueron desaparecidos los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se construyó también un gran movimiento social que fue llevado por la indignación y sacudió conciencias, pero que tampoco tuvo consecuencias inmediatas.
¿Estarían ustedes pensando en la construcción de un movimiento social o es más bien un diálogo institucional o en otros foros? Yo sé que apenas lo van a discutir, pero no sé si haya escenarios posibles que estén ustedes planteando. Bueno, es que es básico hacer un diagnóstico y un análisis a profundidad de lo que está pasando, porque no puedes partir de supuestos. Entonces, para esto necesitamos reunirnos en conjunto, esto sucederá la semana que viene, y desde ahí, desde un proceso de análisis discernido, poder actuar. Claro que se puede considerar diversos escenarios, pero es indiscutible que tiene que partir desde las bases hacia arriba. No puede ser algo desde arriba hacia abajo o con una mesa donde participe pura gente de primer nivel, que es muy bueno. Pero necesitamos como incidir en la conciencia y en procesos como más de base. Entonces, creo que por ahí tendría que surgir algo más de fondo. Reconocer también nuestras propias violencias, Luis, que no estamos exentos de ello. No somos personas totalmente llenas de paz porque es parte de nuestro ser como seres humanos. Entonces, reconociendo primero eso y cómo desactivas esas violencias y cómo esto va repercutiendo en diversos niveles y que llegamos a estos actos atroces de Ayotzinapa, de desapariciones y muertes, ¿cómo podemos nosotros coadyuvar en procesos de paz? Yo vengo llegando de Colombia, he estado esta semana escuchando procesos de reconciliación, donde sentaron a las víctimas y sentaron a los militares, a los paramilitares, a la misma FARC, en procesos de diálogo y de reconocimiento mutuo. Y es algo que encabeza un propio jesuita, Pacho de Rú. Entonces, estas mismas experiencias vividas también en otras partes, en África, en Ruanda, por el JRS, donde yo colaboro, hay una serie de experiencias que se pueden aunar a esta realidad mexicana. ¿Es posible esta reconciliación a pesar de este maridaje del que tú nos hablas entre narco y grandes empresas mineras? Pues como posibilidad creo que sí. No hay, habría que buscar las maneras cómo abordarlo y cómo sentarlos a la mesa para generar un pacto social mucho más amplio. Entonces, porque creo que también los propios narcos deben estar sufriendo mucho. No son solo despiadados y sin sentimientos, también sufren. Pues el mismo caso que comentan sobre el asesinato de nuestros hermanos, cómo entre su descontrol del Chueco pedía perdón y le decía a un jesuita que quedó vivo, le pedía perdón y confesión porque sabía que había hecho mal. Entonces, ¿cómo utilizar esta parte humana también para poder hacer un llamado y poder sentar a las partes y poder dialogar y generar un pacto nacional que nos lleve a procesos de reconciliación y paz que yo creo firmemente que son posibles? Que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero que son posibles, creo que sí. Hechos como el de la Tarahumara significan que la estrategia seguida por el gobierno federal ha fracasado? A nivel de seguridad, creo que más que fracasado, nos debe llamar la atención de qué debemos ajustar. Entre otras cosas donde creo que ha habido algo positivo de parte de este gobierno. Y esperemos que tenga la sensibilidad de escuchar y poder accionar. Ese es como nuestro llamado humilde, sencillo, para accionar y hablar con claridad. Pero pues ha fracasado en ciertas zonas y ha habido un incremento de esa violencia en varios estados. Entonces, si el parámetro es este incremento de la violencia en estas zonas, yo veo los flujos migratorios en Juárez y cómo el crimen organizado está metido ahí cada vez más y
matando y controlando más estos flujos. Entonces creo que sí hay un fracaso en ciertos lados, en ciertos espacios geográficos, pero podemos rectificar, podemos mejorar si hay un acuerdo mucho más amplio y que sea efectivo y que surja desde abajo y pensado de una manera y discernido de una manera adecuada a esta situación. Y nuevamente te digo, en África, como en Colombia y en otros espacios, ha habido respuestas y ha sido efectivo este diálogo de reconciliación y justicia. La situación de los rarámuris, Conrado, ustedes se quedan allí, siguen siendo un valladar, una defensa, una muralla para quienes están tratando de despojarlos, quienes los están desplazando, quienes están quemando sus bosques, reclutando a sus hijos. ¿Tienes una idea de qué sigue para ese pueblo? ¿Hacia dónde va ese pueblo? ¿Va a acabar siendo carcomido, dominado por estos agentes de la vida fácil, del dinero fácil alrededor del negocio de la industria criminal? Pues mi esperanza es que han resistido más de 500 años estas comunidades y siguen estando presentes con su cultura y su vida. Entonces, puede haber una resistencia y sigue habiendo una resistencia que se impulsa y no creo que, sí, algunos sectores pueden ser cooptados por el crimen organizado, pero hay otros que siguen estando presentes y resistiendo en esa región y seguirán resistiendo a pesar de nosotros. Finalmente, a pesar de todo este dolor y de toda esta tragedia, ¿ves motivos para tener esperanza? Yo tengo esperanza que hay cambios, que habrá cambios profundos, que es un momento histórico para cimbrarnos toda la sociedad mexicana y poder generar nuevos procesos de paz en el país. Sí tengo esa esperanza. Conrado, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis. Un placer. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Cruce Palabras por Telesur.